Buenas tardes a todos y todas, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Espero que hayan pasado bien la semana. Vamos a la octava y última clase de este ciclo que yo estoy dando sobre los trastornos mentales. Hasta acá lo que hice fue armar distintos tipos de cuadros. El último que armé, el más general, es el que establecía tres grandes grupos de trastornos mentales. El primero era el grupo de los trastornos psicopatológicos, o sea, aquellos trastornos que son psicógenos, que tienen una causalidad psíquica. Y ahí fue donde yo les describí a ustedes las cuatro grandes entidades clínicas, las cuatro grandes estructuras clínicas, que son las de las neurosis, las transgresiones, la psicosis y finalmente la de los cuadros tóxicos, de los cuales trabajamos en profundidad las de las adicciones en dos clases. El segundo grupo es el de aquellos trastornos psicológicos que derivan de algún tipo de claudicación orgánica, o sea, cuando el sujeto reacciona ante algo que le pasa a su cuerpo. Acá hablamos básicamente de la discapacidad, ¿sí? Pero nos centramos no en la discapacidad como tal, sino en lo que el sujeto hace frente a esa discapacidad. Y dije que ahí había que pensar en el concepto de trauma y en algunos casos directamente de una neurosis traumática. Pero tenemos un tercer grupo de padecimientos mentales que no son la reacción del sujeto ante algo que pasa en el cuerpo, sino que son la manifestación directa de procesos orgánicos. O sea, hay un proceso en el organismo que genera automáticamente trastornos de tipo mentales. En lo que hace a la etiología, a la causación, vuelvan a la primera clase cuando yo hablé de diagnóstico, etiología, pronóstico y tratamiento. En lo que hace a la etiología va a ser siempre orgánica, pero va a estar ubicada en distintos lugares. Tenemos trastornos orgánicos generadores de patología mental radicados en problemáticas o en cuestiones de orden neurológico. Esos procesos neurológicos pueden ser traumáticos, por ejemplo, al resultado de un tumor o de un accidente, pueden ser degenerativos, por ejemplo, eso es lo que pasa en la senilidad, en el Parkinson, en el Alzheimer, pueden ser genéticos, como en el caso del síndrome de Down, pueden ser mecánicos, por ejemplo, asfixia intensa durante el canal de parto, que deja como resultado secuelas cerebrales y por lo tanto manifestaciones de orden psíquico inevitables, ¿sí? Estos serían, digamos, los tipos principales. Se pueden mezclar, por supuesto, como pasa siempre. Les decía la degeneración del tejido nervioso. Si la degeneración del tejido nervioso se da en el sistema nervioso central, vamos a tener, por ejemplo, senilidad, Parkinson, Alzheimer. Pero si ese deterioro se produce en los nervios, podemos tener, por ejemplo, la esclerosis en placa o esclerosis lateral amiotrófica, en donde habrá que ver ya casi, porque este es otro terreno distinto, cómo ese sujeto reacciona frente a ese deterioro orgánico que presenta. Se comprende esto, ¿no? Pero tenemos sí una cantidad de trastornos orgánicos, neuronales, endocrinos, genéticos, que pueden generar, que pueden producir manifestaciones a nivel psíquico. ¿A qué me refiero? Y, por ejemplo, pérdida de la orientación, pérdida de la memoria, dificultades grandes para poder concentrarse, deterioro intelectual importante, en algunos casos leve, en otros casos muy profundo, alucinaciones, puede pasar tranquilamente en el Alzheimer que empiezan con alucinaciones, comportamientos violentos, se ponen agresivos, no porque lo sean ellos, sino que es una manifestación directa de su deterioro orgánico.
qué sé yo, estados de apatía, mil manifestaciones que pueden tener. Acá la bibliografía que ustedes pueden consultar es amplia. Lo que suele hacer uno, esto ya lo dije, es se encuentra que tiene que trabajar con un paciente que tiene Alzheimer y se pone a leer sobre Alzheimer. Tiene que trabajar con alguien con síndrome de Down y se pone a leer sobre síndrome de Down. El tema de los Down es, para hacer una puntualización, porque en otra época la gente con Down vivía poco. Adolescencia, hasta los 20 años y no más. Hoy, en cambio, por los avances de la medicina, tratamientos mejores, pueden vivir mucho tiempo. El Down es genético, pero como toda enfermedad, como todo trastorno, va a tener distintos tipos de grados. Leve, moderado, grave, profundo, extremo, ¿sí? Por lo tanto, de todos modos, la gente con Down es también gente que necesita de mucha asistencia terapéutica, y con todos estos pacientes graves sí o sí se trabaja en equipo, ¿sí? Un tratamiento individual de un solo profesional no tiene sentido, siempre es mejor abarcarlos con un equipo que trabaje de manera coordinada. El tema del trabajo en equipo y la coordinación entre equipo, tema para otras clases, digamos, ¿no? Entonces, bibliografía mucha. Yo voy a volver a decirles una vez más que se bajen esos dos libros que yo les dije, que son el DSM-4, donde van a encontrar la categorización nosológica que se maneja hoy en día, y el Tratado de Psiquiatría de Henry A., donde van a encontrar capítulos enteros sobre esto que estamos hablando, donde van a ver ahí en detalle, no digo todos los trastornos orgánicos, pero sí por lo menos unos cuantos. Si a alguien le interesa o le preocupa el tema, en este libro de Henry A. hay toda una parte, creo que es la cuarta parte, que habla, son 200 páginas, que habla sobre este tipo de trastornos orgánicos generadores de patología mental, y tiene también un capítulo entero sobre senilidad, sobre los trastornos generados por el envejecimiento y las manifestaciones psíquicas. En este caso que estamos hablando, en este tercer grupo, no la psicopatología ni las discapacidades, en este tercer gran grupo, acá tenemos que entender que el proceso subyacente es orgánico y el síntoma es también psíquico, no solamente, pero también psicológico. Un síntoma es una manifestación, es algo que a mí me da cuenta de que hay algo, de que hay un proceso que no anda bien, que está enfermo, y que por lo tanto la estructura que está por detrás está con complicaciones, ¿sí? Por ejemplo, el COVID-19, si alguien tiene fiebre alta, tos seca, dificultad respiratoria, lo mandan a hacerse el hisopado porque piensan que puede ser COVID. ¿Se entiende, no? Los síntomas son una cosa, la enfermedad, que es lo que subyace, lo que está por debajo, eso es otra cosa. En este campo del que estamos hablando hoy, nos vamos a encontrar con manifestaciones psicológicas, pérdida de memoria, desorientación, confusión mental, depresiones, alucinaciones, etc., pero cuyo origen, cuya causación, lo que está por detrás, no es una psicosis, sino que es un proceso orgánico, cerebral, químico, etc. ¿Se entiende? Entonces, las manifestaciones son sí trastornos mentales, pero en lo que hace a la causación no. Este es, por supuesto, terreno de neurólogos y psiquiatras, claramente, ¿no? Ahí, desde la psicología no tenemos mucho para decir. De todos modos, entendámonos que cualquier paciente aquejado de este tipo de problemas no va a estar solo, sino que siempre va a estar con una familia, con gente que lo tiene que sostener, porque son pacientes que no son autoválidos. Por lo tanto, el trabajo de acompañamiento para hacer con esta gente va a incluir siempre también a la familia. Y esto que digo vale también, por supuesto, para psicosis, adicciones graves, ¿sí? Discapacidades severas, o sea, todos aquellos pacientes
que no son autoválidos. Si no son autoválidos, dependen de alguien, de su contexto, por lo tanto hay inevitablemente una cuestión vincular incluida dentro de esto que estoy diciendo, ¿sí? Y esta cuestión vincular, por supuesto, hay que tomarla en cuenta en el abordaje, en el diagnóstico, en el pronóstico y en el tipo de tratamiento que uno va a postular, ¿sí? Como no es lo mismo no sé, alguien que tenga Alzheimer con una familia atrás que entienda y que esté dispuesta a colaborar, que alguien que tiene una familia que no entiende o que no quiere colaborar o que se lo quiere sacar de encima, ¿sí? Cambia el diagnóstico, vincular en este caso, cambia también el pronóstico. No el pronóstico en sí mismo de la enfermedad, sino el pronóstico en función de lo que uno puede hacer terapéuticamente, dado ese contexto del cual depende el paciente y uno también, por supuesto, ¿sí? Entonces, tenemos también este otro grupo de trastornos mentales que tienen directamente una causación orgánica. Así lo plantea Henry en el libro, así lo planteo yo. Obviamente, si ustedes van a ver el DSM-4, les van a decir más o menos que todo tiene causación orgánica, pero bueno, ya les dije que son opiniones, que esto es una lucha de líneas, de debates entre las posiciones organicistas y las posiciones no organicistas, más dinámicas, ¿sí? Los que piensan que todo está en el cerebro y los que pensamos que no todo. Por supuesto, algunas cosas sí. Nadie va a decir que el síndrome de Down es el resultado de un Edipo mal resuelto, más bien que no. Es un problema genético, es un problema de los cromosomas, ¿sí? Lo cual no quiere decir que después esos chicos no tengan a su vez algo parecido, por lo menos a un complejo de Edipo. Entonces, todo este terreno es muy amplio, todo este terreno es interesante. Deben tener la bibliografía, algo que les han dado sobre esto, distintos tipos de enfermedades degenerativas, el síndrome de Rett y qué sé yo. Pero eso lo pueden buscar ustedes por su cuenta. Yo hoy en esta última clase quería hacerle lugar a algún tipo de trastornos de los cuales no hablé y donde las discusiones epistemológicas y sobre todo etiológicas son muy fuertes. Me estoy refiriendo básicamente al autismo, al llamado TGD, que quiere decir trastorno generalizado del desarrollo, y a un síndrome, un conjunto de síntomas que hoy se agrupa bajo la denominación de ADD, con mayúscula, guión ADHD. ADD, ADHD, que significa, en sus siglas en inglés, trastorno de hipermotilidad, disorder. El DSM-4 va a hablar de disorders. Acá lo tradujeron como trastorno, en realidad es desorden, no es trastorno, con lo cual suponen que hay un orden que se desordenó, pero bueno. La D entonces es de disorder y significa trastorno de desatención, ADD, con o sin hipermotilidad, la H de ADHD, que es el caso de esos chicos que antes se los llamaba hiperkinéticos, chicos que se mueven mucho, que no pueden prestar atención, que andan saltando por todos lados, que claramente no pueden prestar atención, por supuesto, que muy rápidamente se los diagnostica como ADD o ADHD y que se dice que es un problema neurológico. Entonces los laboratorios mandan a los visitadores médicos a los colegios, hablan con la gente de los gabinetes, les dan toda la información que ellos tienen sobre el caso, y lo que hacen entonces en los colegios cuando detectan un chico así es derivarlo a quien, al neurólogo, que hace, lo medica. La medicación base que les dan se llama Ritalina, con R, Ritalina, y es un sedante.
Yo no voy a decir que no haya chicos que los necesiten, es posible. Si están muy desbordados, si no se puede hablar con ellos, habrá que calmarlos. El problema es que si ellos piensan que el origen es orgánico, cerebral, entonces la terapéutica va a ser toda ella orgánica, por lo tanto psicofarmacológica. Y si van con algún psicólogo cognitivo, los cognitivos también piensan que los problemas de este tipo son orgánicos, piensan que prácticamente todos son orgánicos, entonces ellos van a funcionar haciendo un trabajo de readaptación. O sea, van a tratar de lograr que el chico se porte bien. Desde otra visión psicodinámica, pensamos distinto, porque lo que ellos no hacen, ni la maestra mal informada, ni el neurólogo, ni el psicólogo cognitivo, lo que no hacen es preguntarle al chico qué te pasa. Porque esa desatención, ese estar en la luna, ese estar rebotando de acá para allá, tiene que ver con cosas que le pasan a él, como persona, como sujeto. ¿Sí? Cuando un chico no presta atención al colegio, por ejemplo, es porque tiene su atención puesta en otro lado. ¿Se entiende? Entonces hay que ver dónde está ese chico cuando no está donde tendría que estar, que es en el aula, porque por supuesto el chico en el aula tiene que atender. Si no atende, lo incorpora, no aprende, eso es obvio. Esto de la medicación de los chicos ha ido realmente demasiado lejos. Nos encontramos, por ejemplo, con un capítulo de Los Simpson, donde a Homero le dan, a Bart le dan esa medicación. ¿Y qué hacen? Y sí, lo plancharon totalmente. Claro, dejó de ser Bart, ¿se entiende? Porque los doparon tanto que lo convirtieron en una planta. Es más o menos como Charly García después que salió de su internación psiquiátrica. Claro, con tanta falopa que le dieron, ya no rompe más las guitarras. Pero Charlie rompía las guitarras, ahora que no las rompe más, no es Charlie. ¿Se entiende, no? Los planchan totalmente, les dan medicación a pasto. No se trata de eso. Se trata de entender o de comprender, de poder pensar, que el chico piense, que la familia piense en qué es aquello que le pasa. Cuando uno le pregunta, los chicos suelen decir qué les pasa. ¿Sí? Suelen tener un grado de conciencia a veces sorprendente de qué problemas tienen. Lo que pasa es que por ahí no tienen los recursos con los cuales hacerle frente o tienen una situación familiar muy complicada, que es un padre alcohólico que le pega a la madre o la madre que está ausente y entonces el chico está pasado de ansiedad, no se puede quedar quieto o no se concentra porque está aterrorizado pensando que cuando llegue a la casa va a volver a ver las mismas escenas de siempre, del padre tomando, las peleas y todo lo demás. ¿Se entiende esto, no? Entonces, ADDHD, hay un foro en internet con profesionales importantes de la pediatría, la psiquiatría infantil, la psicología infantil, que se llama así, Foro ADD. Y ahí, argentino, gente nuestra, ahí van a ver, bueno, todos los artículos, entrevistas, qué sé yo, presentaciones que se han hecho frente a distintos lugares, el Congreso de la Nación, por ejemplo, porque realmente hoy uno ve chicos cada vez más medicados, lo cual es un error. Ojo, hay un cierto número pequeño que por supuesto va a necesitar la medicación, no digo que no, un chico psicótico autista va a necesitar la medicación sin duda, pero ojo porque después también están medicando medio a mansalva. No se olviden que el mercado de los psicofármacos mueve fortunas, sobre todo en la Argentina, que hay mucho consumo, y que por lo tanto atrás de alguien que consume hay otro que hace negocio. ¿Sí? Cuando alguien fuma un cigarrillo, hay otro que se lo está fumando, metafóricamente hablando, pero hay alguien que se lo está fumando. El fumador entrega sus pulmones y el otro junta plata. Básicamente el tema de las adicciones es así. Si vieron Trainspotting o Requiem por un sueño, las películas que les dije sobre adicciones, esto queda muy claro.
uno se quema la cabeza, el hígado, los pulmones, para que el otro junte dinero, para que el otro haga negocio. Es un tipo de explotación bastante salvaje, bastante primaria, porque el sujeto entrega su cuerpo, finalmente entrega su organismo, entrega su vida. Si un chico empieza a los 8 años con psicofármacos, no se extrañe que a los 14 ande con otras sustancias. Si aprendió de chico que la manera de hacerle frente, entre comillas, o de no hacerle frente, es meterse algo en el cuerpo. Finalmente, ¿qué diferencia hay entre la Ritalina y el porro? Sí, son dos sedantes. Uno lo maneja el médico, sí, es cierto, pero ¿sí? De lo que se trata, por supuesto, es de instalar un dispositivo terapéutico que la gente pueda pensar, los chicos, la familia también, por supuesto, que puedan pensar. Igual ADHD es un síndrome. ¿Qué es un síndrome? Y es un montón de síntomas que se juntan. Lo mismo vale para el otro que dije, TGD, con mayúscula, T.G.D. TGD, que significa trastorno generalizado del desarrollo, que esto ya pretende ser un cuadro, no un simple síndrome, un simple agrupamiento, pero que la verdad es demasiado impreciso y uno tiene toda la sensación, cuando lee sobre estas cosas, que los que manejan esta categoría usaron lo que se llama un cajón desastre. O sea, ese lugar donde uno tira todo lo que no puede poner en otro lado, no sabe dónde ubicarlo. Inclusive te hablan en el DSM-4 de trastornos no específicos, trastornos no incluidos en otro tipo de trastornos. Es una de esas entidades, etiquetas, donde tiran lo que les sobra, lo que uno no sabe dónde poner, ¿viste? Entonces dice, bueno, lo pongo acá. Por trastorno generalizado del desarrollo se refieren a esos cuadros de retraso madurativo importante. Lo que antes se llamaba débil mental, o idiocia, o oligofrenia. Por supuesto, después dentro del trastorno generalizado del desarrollo te van a poner chicos que no tienen un trastorno generalizado, sino que tienen un trastorno circunscripto a una cierta área. Por ejemplo, el lenguaje, o por ejemplo las matemáticas, o el aprendizaje, ¿sí? Pero que no abarca el conjunto de la persona del chico. Insisto, es una entidad mal definida, difusa. Yo que he visto diagnósticos de distinto tipo, de chicos que están institucionalizados, siempre me queda la sensación de que no sabían muy bien de qué se trataba y entonces por propia ignorancia les pusieron TGD. En algunos casos por comodidad, en algunos casos porque ya venían con ese diagnóstico y no lo cuestionaron, entonces lo llevan a una institución, sí, tiene TGD. Le ponen TGD y ahí está, y ahí lo dejan. Podrían ser otra cosa, podrían ser psicóticos, habría que verlo, ¿sí? Este es hoy un diagnóstico que se está usando mucho y que para mi gusto deja mucho que desear y que para mi gusto genera más problemas de los que resuelve. Porque un diagnóstico cualquiera, histeria, adicción, lo que sea, lo que hace es circunscribir un cierto campo, ¿sí? Entonces, bueno, esto es esto, y me permite además pensarlo porque va a compartir procesos y síntomas con otras personas que también están dentro de ese cuadro. ¿Se comprende esto? O sea, a mí me orienta. Si yo sé que alguien es un adicto, más o menos sé con qué me voy a encontrar. Y si alguien es un obsesivo, sé con qué me voy a encontrar, ¿sí? El obsesivo, por supuesto, es prolijo y no larga nada. Ahora, esos que uno ve en los programas de la tele, los acumuladores compulsivos, les dicen, esos tipos que juntan roña, eso no es un neurótico obsesivo, porque el obsesivo es prolijo, es limpio, es ordenado, y esto es un desbarajuste, ¿se entiende, no? Entonces sí, juntó y no tiró nada, pero que juntó basura, eso no es un rasgo del obsesivo, ¿se
¿Se comprende esto? Entonces, con lo del TGD, igual que con lo del ADD, nos encontramos con esto. Es un diagnóstico que nubla. A mí no me permite ubicarme bien frente al chico, porque insisto, si a mí me dicen que es autista, yo sé con qué me voy a encontrar. Ahora me dicen TGD, qué sé yo, puede ser cualquier cosa. ¿Se entiende? Digo, son diagnósticos que hoy se usan mucho, se usan mal. Tal vez con el tiempo los vayan perfilando mejor, no sé. Finalmente, quería hablar un poco de uno de los grandes territorios de trabajo del AT, que es el del autismo. El autismo es siempre infantil. Quiero decir, puedes tener 30 años y ser autista, pero el autismo empezó en la infancia. Nadie se vuelve autista a los 20. Es temprano. El término autismo literalmente significa encerrado en sí mismo. Y el término autismo lo introdujo allá por 1915 un psiquiatra alemán de los importantes que se llamó Bleuler, de larga L-E-U-L-E-R, Bleuler, no Breuer, el de Freud, ese es otro, 30 años antes, no. Que dijo que el autismo era un síntoma de la esquizofrenia. Y por autismo él entendía esa parte donde el psicótico está completamente retraído, metido para adentro. 30 años después, en 1943, un investigador austríaco llamado Leo Kanner, con K-K-A-N-N-E-R, Kanner, distinguió al autismo como un cuadro clínico específico, separado de la psicosis. ¿Sí? Y a partir de ahí empezaron los problemas. Al año siguiente, otro médico, Asperger, identificó otro tipo de cuadro, el Asperger, le pusieron su nombre, que tiene bastante que ver con el autismo, pero tiene una diferencia notable, y es que el autismo grave, el autismo a lo Kanner, por Leo Kanner, no tiene lenguaje, mientras que el Asperger tiene lenguaje y hasta puede ser muy inteligente. En algunos terrenos, en otros no. ¿Sí? Entonces desde ahí viene la discusión de si el Asperger es o no es autismo, si es una forma más leve del autismo o es otra cosa distinta. Hasta el DSM-4 pensaban que el Asperger era una variedad de autismo. El DSM-5 plantea que no, que el Asperger es una entidad independiente del autismo. Discusiones diagnósticas. El autismo grave, a ver, porque el autismo, como la psicosis, también tiene grados, ¿sí? Hablemos del autismo grave, del autismo a lo Kanner. Acá nos encontramos con varios síntomas que son muy claros y que hacen que cuando uno los vea a estos chicos los reconozca fácil. Son chicos, en principio, que no hablan. Si hablan, su lenguaje es tipo loro, puramente repetitivo. Son chicos que no son capaces de... son chicos que no son capaces de usar el yo. No pueden conjugar en primera persona, entonces hablan repitiendo frases que escucharon. Por ejemplo, un nene de 2 años y medio, 3 años, chico normal, cuando quiere una galletita, le pide a la mamá y le dice, dame galletita, o quiero galletita, o tita, y si es más chiquito, señala el tarro. ¿Sí? Un chico autista que hable va a decir, Johnny, ¿querés una galletita? ¿Entiendes? Repite tal cual la frase que escuchó de la madre o de otro. Porque el chico normal, ¿qué hace? Sabe la diferencia entre el vos y el yo, entonces cuando le hablan de vos, él contesta desde el yo. El chico autista no tiene esto, no tiene esta capacidad, entonces repite. En lugar de decir, quiero una galletita, dice,
Johnny, ¿querés una galletita? ¿Sí? Eh, son chicos que no juegan. El juego de los chicos es creativo, inventan cosas. El juego del chico autista es un juego puramente sensorio-motor, lleva atrás el sacapone, pero es un juego muy raro. Un chico autista puede quedarse capturado, fascinado durante muchísimo tiempo con cosas que dan vuelta, una rueda, por ejemplo, una calecita, un trompo. No juegan con muñecos ni con autitos, sino que los rompen y juegan con la rueda o con un brazo, pero no es que entiende que ese brazo es parte de otra cosa, no lo entiende. Tampoco es un chico psicótico, esquizofrénico como el de Toy Story, ¿se acuerdan? El que agarraba, despanzurraba a los muñecos, después los armaba de manera bizarra, entonces le clavaba una pata en la cabeza. Ese chico estaba psicótico, desarmaba y rearmaba bizarramente. El autista toma un pedazo, desecha el resto, juega con eso. Hay algunos síntomas en el autismo que son muy típicos, por ejemplo, el rocking. Rocking es cuando empiezan a girar así, con el torso, ¿sí? Y pueden estar el dedeo, hacen así con los dedos, se miran con los dedos contra la pared, pueden estar ratos larguísimos verdaderamente. El autista es alguien por definición desconectado del mundo, aunque por otro lado es muy apegado a algunas cosas, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con la desconexión? Que alguien se puede morir adelante de ellos y no van a reaccionar. Que alguien puede tener un ataque, se puede lastimar, puede sangrar, no se van a asustar. Pero por ahí cambiaste las cortinas y le dio un ataque de desesperación, ¿sí? Son chicos que no pueden interactuar con otros chicos. Los ponen a veces en colegios comunes, pero nada. No pueden hacer ni siquiera el juego elemental de que me tiras la pelota y te la devuelvo. Que ese es un juego muy elemental, ¿sí? Calculen que lo hacemos con el perro ese juego. Te tiro la pelota y me la traes, ¿sí? Pues no, un chico autista, estoy hablando de 6, 8 años, no lo puede hacer. Entonces tienen un grado de desconexión muy grande. El problema del chico autista no es que esté replegado, sino que adentro no tiene casi nada. A ver, ¿ustedes vieron esas películas o esas fotos de la Segunda Guerra Mundial de una ciudad bombardeada? Quedan escombros, quedan ruinas, algo queda. Y por ahí, qué sé yo, quedó un árbol que no le pasó nada, o quedó un edificio que no se cayó. Esa sería más la mente del psicótico, sobre todo del esquizofrénico, el derrumbe. En cambio, la mente del autista estaría más en el terreno de la devastación. Sería más como Hiroshima después de la bomba, porque la bomba atómica en Hiroshima no dejó nada, calcinó todo, dejó todo tierra pelada. Esa es más la mente del autista grave, ¿sí? Con serias fallas en la percepción, por lo tanto, severísimas fallas en la representación, por lo tanto, con un contacto muy escaso con el mundo exterior. En todo caso, se pueden conectar con cosas materiales, pero no tanto con personas, ¿sí? Después, hoy se está hablando con criterio, del TEA, también es una sigla, trastornos del espectro autista. Espectros quiere decir que hay, como con la luz, hay diversidad. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque no todos los autistas son iguales. En el autismo, igual que en la psicosis o en las adicciones o en la histeria, hay casos más graves y menos graves. Los casos más graves son los de, ya les dije, ese autismo que estudió Leo Kanner en su momento, sin lenguaje, con rocking, con dedeo, etc. Pero después hay otros cuadros autistas que son menos graves, podemos decir el Asperger, y hay otras personas que tienen
ciertas partes o síntomas que son autistas, pero de todos modos pueden estar en el mundo y trabajar. Y hay otros que tienen ciertos núcleos autistas que están escondidos debajo de una fachada de normalidad o de neurosis. Todo esto ha sido trabajado, estudiado por distintos autores. Ustedes pueden encontrar ejemplos en películas sobre lo que es el autismo. Pueden entrar en YouTube y van a encontrar los videos que ustedes quieran. Hay un personaje que posiblemente ustedes hayan visto, que es Sheldon Cooper en The Big Bang Theory. ¿Lo vieron? El tipo era un genio absoluto de la astrofísica y no sé qué más, pero no tenía la menor idea de las relaciones humanas. La menor idea. Él vive con un amigo y enfrente vive una rubia que después, bueno, anda con el amigo y qué sé yo, se casa con él. La chica es muy sencilla porque trabaja en un bar, por lo tanto muy concreta, muy apegada a la realidad, pero que entiende la chica de las cuestiones de los vínculos. Entonces, este no entendía nada de los vínculos. Y la piba los quería matar, ¿viste? 7 veces por episodio lo quería estrangular porque no podía entender cómo el tipo, siendo tan genio en lo suyo, era tan lelo, tan inútil en las cuestiones afectivas. No las entienden porque no las pueden sentir. Un ejemplo parecido a este, pero este no es una comedia, es un drama y además es una historia en serio, es una película que se llama El Código Enigma, que el personaje lo hace Benedict Cumberbatch, un inglés que trabaja muy bien, es flaco, es muy bueno, y es la historia real de Alan Turing, T-U-R-I-N-G, Alan Turing, que fue el que inventó la computadora. Literalmente la computadora la inventó él. La película transcurre durante la Segunda Guerra Mundial. La inteligencia inglesa junta a una serie de geniecitos en diversas áreas, física, electrónica, matemática, qué sé yo, y los pone a trabajar para resolver un problema. Los alemanes codificaban sus mensajes secretos con una máquina que los alemanes le llamaban Enigma. Pero esta máquina cambiaba la codificación todas las semanas. O sea que cuando ellos llegaban a descifrar un mensaje, los otros ya le habían cambiado la codificación, con lo cual andaban siempre atrás. ¿Se entiende, no? Entonces a este se le ocurre una orientación distinta. Dice, yo no quiero saber lo que quiere decir el mensaje, yo quiero saber cómo funciona la máquina. Y trabajando durante la guerra en esto, él armó la primera computadora que era grande como un aula, más o menos, llena de transistores, lucecitas, hacía ruido y qué sé yo. Uno hoy tiene una computadora en la mano y otra a la que le estoy hablando, pero esto ocupaba un salón enorme, era un galpón enorme. Y efectivamente él consiguió entender cómo funcionaba la máquina y pudieron descifrarlo y eso los ayudó en la guerra. Años después terminó... perdón. Él no tenía la menor idea, lo habían puesto a cargo, no tenía la menor idea de lo que era el manejo de grupos. Y entonces una chica, la única chica del grupo, un día le dice, mirá, vos acaso sos el jefe y ellos esperan algo de vos. Esperan que los mires, esperan que les preguntes, esperan que te acerques a ellos. Este es cero. Cero porque él estaba ahí resolviendo cuestiones matemáticas, digamos, ¿no? No es que no le importaba como al psicópata que es frío, no lo entendía. Son fríos pero de otra manera, no son crueles, son fríos, nada más son afectivamente impotentes. La historia sigue porque bueno, después hay más cosas. Terminó suicidándose él. Envenenó una manzana y la mordió, como Blancanieves, digamos. Y ustedes saben cuál es el símbolo de la manzana mordida, ¿no?
Hay una gran empresa que es Apple, que tiene como símbolo la manzana mordida. Esa manzanita mordida es un homenaje de Steve Jobs a Alan Turing. Puso eso como emblema de su compañía. Ese es otro caso que uno podría decir un Asperger o un autismo más leve, que tiene lenguaje, que tiene un gran desarrollo intelectual, pero que desde el punto de vista afectivo, emocional, estaba en cero. Tenemos la vieja película Rain Man. Es una discusión si era un psicótico o un autista con lenguaje, porque además lo agarra ya grande la película y cuando ya tienen mucho recorrido en la enfermedad, a veces uno no puede saber qué es lo que había al principio, sobre todo si hay mucho deterioro. Pero digamos, el tema del autismo es un tema hoy que está bajo investigación y es un campo de trabajo importante, ¿no? Por supuesto. La gran discusión no es diagnóstica. ¿Qué es el autismo? Por lo menos el autismo grave, en eso estamos todos más o menos de acuerdo. La gran discusión, por supuesto, es etiológica. ¿A qué se debe el autismo? De nuevo, neurología, psiquiatría, psicología cognitiva va a decir, fuera de toda duda, que el autismo es un problema orgánico. Después no te pueden decir cuál es la causa orgánica de ese problema llamado autismo. ¿Sí? Pero están totalmente convencidos de que es orgánico. Hay otra línea de pensamiento que viene por supuesto más de la psicología, del psicoanálisis, etcétera, que va a postular que no, que puede ser que haya casos de autismo que sean orgánicos y puede ser también que haya algún tipo de componente orgánico, pero que es un error pensar que la gran mayoría de los autistas lo son por problemas de tipo cerebral, corporal, qué sé yo, neuroquímico, etcétera, sino que van a pensar más en trastornos severos y profundos en la constitución de los fundamentos de la personalidad, o sea, primer año de vida. ¿Sí? En este sentido podemos decir que el autismo sería el trastorno más grave de todos, más que la esquizofrenia. Porque el esquizofrénico todavía puede producir alucinaciones o delirios, con lo cual tiene una cierta riqueza mental, porque para inventar un delirio uno tiene que pensar primero, si no tenés ideas no puedes delirar, ¿se entiende? ¿No? El delirio es una idea disparatada, pero tenés que tener ideas. Y el autista grave prácticamente no las tiene. ¿Sí? Entonces, grandes discusiones. El 90% de las instituciones que acá trabajan con autistas, con chicos autistas, trabajan desde la vertiente cognitivo-conductual, que tiene, por otro lado, distintos autores que discuten entre sí, que no se ponen de acuerdo, etcétera, con distintos tratamientos. Una vez, un texto del 2000 más o menos, un venezolano que había hecho una recensión, un resumen, no tomó la parte psicológica, tomó solo la parte orgánica, con respecto a la causación orgánica del autismo que él defendía, daba que yo más de 30 posibles causas orgánicas. Vacunas, intoxicación por mercurio, cualquiera. No las inventó, sino que tomó gente que trabajaba siguiendo esas hipótesis. Cuando vos tenés 30 causas, no tenés ninguna. Esto es así, no tenés ninguna. Tema abierto, tema en discusión. El problema es que a los chicos autistas, uno lo que ve en estos tratamientos que se les suele hacer con esta orientación cognitivo-conductual, apuntan más que nada a calmarlos, tranquilizarlos, que puedan estar en la casa, lo cual por supuesto es necesario, útil, no digo que no lo sea, pero es como que se queden ahí, digamos, igual que con el psicótico, con cualquiera apuntan a que aprendan a portarse bien, digamos, ¿sí? Entonces, ellos van a ubicar al autismo, TGD, ADD, ADHD, dentro de este tercer gran grupo que les dije, de las causas orgánicas de trastornos mentales,
yo planteo la discusión. Para mí no. Hay casos que sí y hay otros casos donde puede haber, por supuesto, componentes de tipo biológico, bioquímico, etc. Pero cuando uno empieza a ver autismo, cuando uno empieza a ver casuística, cuando uno ve otros autores que trabajan el tema, le agarran verdaderamente las dudas con respecto a esto. Bueno, entonces hasta acá llegamos, ¿sí? De nuevo las recomendaciones de los libros, de la bibliografía. Les recomiendo otro también que se pueden bajar de internet, Otto Fenikel, con CH, Fenikel, C-H-E-L, Teoría psicoanalítica de las neurosis, donde va a hablar de todos los cuadros desde una perspectiva claramente psicoanalítica. Un autor más joven que Freud, pero que digamos lo conoció, alemán él también, austríaco, y muy interesante. Les doy bibliografía como para que ustedes tengan una orientación. No pretendo, por supuesto, que bajen los 3 libros y se los lean enteros, no corresponde. Bueno, entonces hasta acá llegamos. Espero haber cumplido con lo que prometí el primer día, tratar de hacer un cuadro general de los trastornos, que les sirva a ustedes para ubicarse y orientarse. Después cada uno de ellos, por supuesto, requiere profundización, pero por lo menos ya pueden ubicar las fichas en el cuadro y si tienen que ir a Jujuy no van a mirar la Patagonia, ¿sí? Lo que van a mirar para arriba, digamos que para empezar con eso me parece que alcanza. Bueno, hasta acá llegué yo entonces, tal vez nos volvamos a ver en algún momento, tal vez personalmente, cuando la cuarentena esta se acabe. Ánimo, que faltan nada más que 3 días para que termine la cuarentena. 3 días. El Día del Padre, el Día del Niño y el Día de la Madre. Nos vemos entonces. Gracias por todo. Chao.